La Cuarta Tribuna, donde la verdad no se oculta. Buenos días, Marcela. Segundo capítulo que grabamos. El primero súper picante, tirándole a todos los líderes políticos prácticamente de América Latina. Pero ahora pasamos a un tema que, como mencionábamos tras bambalinas, la gente deja un poco de lado. Porque ya sea falta de conocimiento sobre el tema, que yo creo que es el principal pecado que tenemos la gran mayoría, o que no se quiere discutir porque no se sabe muy bien en cuanto a qué mecanismos se pueden utilizar para resolverlo. Pero el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a dejar más que claro quién es el culpable, quién tiene más responsabilidades, con quién deberíamos tratar el tema. Pero antes de todo, el tema es el problema medioambiental entre Honduras y Guatemala por el río Motagua. Pero ¿a quién tenemos hoy como invitado, Marcela? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues mira, tenés toda la razón, ese último capítulo es súper picante, marcando la tensión. Y ya con este capítulo podemos bajar un poco, como mencionabas en el capítulo pasado, las ideas, ya podemos tranquilizarnos un poco y tocar un tema que, como bien mencionabas, no es tan hablado, pero no deja de ser importante. Entonces, hoy con nosotros tenemos al abogado Daniel Quintero. El abogado está especializado en Derecho Mercantil Corporativo y cuenta con experiencia profesional en materia administrativa y ambiental. Un gusto saludarle, abogado. ¿Qué tal está? Un placer, Marcela. Un placer, Miguel. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en este momento. Gracias por la invitación y espero poderles orientar y aclarar cualquier duda, consulta que tengamos acerca del tema, todo lo que sea necesario para poder abordarlo. Sepamos hacerlo de la manera más profesional posible y poder aclarar cualquier duda que esté presente al momento de que vayamos desarrollándolo. Así que, pues les cedo la palabra para poder escucharlos. Antes de iniciar con materia en sí, ¿dónde está ubicado el río Motagua? Para dar contexto a las personas que nos escuchan. Si nosotros nos ubicamos geográficamente, el río Motagua está ubicado entre la frontera de Honduras y Guatemala. Específicamente en la desembocadura del río Motagua, que nos va a dar en la zona de Omoa, Puerto Cortés, por la zona de Milla 3, y eso sigue toda la parte interior del país. Está yendo a dar hacia Guatemala, evidentemente, que es donde nace el río. Ahí es donde encontramos ese punto fronterizo y es donde encontramos también el mayor conflicto con respecto a la contaminación. Porque en esa zona es donde van a dar toda la desembocadura del río, en el estuario, y precisamente ahí es donde se maneja ese conflicto medioambiental que vamos a abordar. Hay tanto misticismo con este tema porque tengo familiares de esas zonas que me dicen, si tú te metes al río Motagua, sales con 4 ojos, sales con otro brazo, o simplemente hay gente que dice, no sales. Sí. Pero, ¿cuál es la problemática real que tenemos? Marcela, tú que has escuchado también sobre el tema. Inclusive, solo acercarse a la playa de Omoa, ya uno le dicen, no metas ni siquiera los pies. Ahí no puedes ver el fondo del agua de tan negro que está, de tan contaminado. Entonces, esta contaminación a uno lo que también ha provocado es la baja de turistas que van hacia Omoa. Claro. Entonces, es como esto también que esta problemática no solo está afectando, es un problema medioambiental, sino también en el tema del turismo. Entonces, abogado, en este contexto, ¿cómo se desarrolla el conflicto medioambiental entre Honduras y Guatemala por el río Motagua? Ok, ya que vamos a abordar el contexto principal, es un contexto de años, muchachos. Esto realmente no es nuevo. El tema de las descargas viene siendo de esto desde los años 70, 80, wow. Pero hasta el día de hoy se viene manejando la problemática porque evidentemente el cambio poblacional y la densidad poblacional ha venido aumentando en ambos países. Claro. Estamos hablando que en los 70 Honduras tenía apenas una población de 2 millones de personas en todo el país y Guatemala andaba por una cifra similar, si no me equivoco, 3.5 millones. Hoy Honduras tiene 10 millones de personas y Guatemala, si no me equivoco, tiene una cifra de 12.5 millones de personas. Wow. Entonces esa alta poblacional también ha venido a afectar la cantidad de contaminación, porque a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de contaminación también. Claro. Las zonas se ven más pobladas, se ven más demandas de necesidades de consumo, digámoslo así, una generación, una mentalidad consumista. Claro. Y esa mentalidad consumista evidentemente genera desechos. Esto es lo que nos ha venido a traer a la problemática que tenemos hoy en día. Ok, ese es el contexto por el cual surge en el tiempo. Sin embargo, al día de hoy, ¿cómo se está manejando? Es lo que nosotros tenemos que considerar.
el manejo que se le ha venido dando es, ambos países han tomado decisiones de cómo abordar el tema de la contaminación de desechos sólidos en sus respectivos territorios. Sin embargo, cada uno sabe manejarlo de acuerdo a las necesidades de su propio pueblo. En Honduras se trata para beneficiar al pueblo hondureño. Claro. Y en Guatemala se trata para beneficiar al pueblo guatemalteco. De acuerdo. La cuestión está en que tenemos vecinos, somos vecinos. Claro. Y este tipo de situaciones nos van a afectar mutuamente. Y aquí es donde viene el contexto principal de esto. Cuando se maneja el tema de las descargas, el río sirve como un punto fronterizo. Por lo tanto, según los tratados internacionales que hemos estado viendo, por ejemplo, en la Casa Constitucional, ayer estuvimos tocando acerca de eso, el tratado que maneja la frontera entre Honduras y Guatemala, un tratado de Washington del año 1933, establece que el punto fronterizo entre Honduras y Guatemala es el río Motagua. Por lo tanto, no le pertenece ni al uno ni al otro. Y al ser un punto neutro, perfectamente pueden utilizarlo para hacer ese tipo de descargas. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando va a dar al océano todas esas descargas, contamina ambas zonas. Y, digámoslo así, la ventaja que tiene Guatemala, por decirlo así, una ventaja si ellos lo quieren ver de esa manera, que la zona norte de Guatemala no es una zona turística para ellos, porque es una zona fría, es una zona escarpada y una zona de difícil acceso. Por eso ese tipo de zonas no son visitadas y tampoco afectan a la población guatemalteca en cuanto a que si tenemos turismo, si se desarrolla el comercio. No digo que no haya, sí hay, pero no es tan alto como en el caso de Honduras. Honduras sí tiene una zona que puede utilizar perfectamente y es donde se ha visto afectado con ese tipo de temas. Que es donde menciona Marcela que da hasta miedo meter el pie porque la gente, hay tanto misticismo, ¿no?, sobre el tema. Yo voy a ser sincero, no sabía que este tema venía de los 70. Da miedo pensar que problemas tan pequeños o acciones tan pequeñas como ir soltando pequeñas descargas, ya 54 años después, son un problema grande. Porque si hablamos que como ¿cuántos son las descargas? Primero, yo quisiera saber, porque soy un completo nuevo en este tema, ¿qué es eso? ¿Qué descargas? ¿Descargas de qué? ¿Qué tipo de desechos están soltando? Ya que lo pregunta, las descargas que se manejan son descargas de desechos sólidos. Okay. Esos desechos sólidos son compactaciones de basura, por ejemplo, que se manejan en los crematorios, como los que se manejan en cualquier ciudad y municipio de Honduras. Similar se maneja en Guatemala. La única diferencia está en que ellos compactan su basura y los crematorios no se dan abasto suficiente para poder tratar el tema de los desechos. Entonces, al compactar los desechos ellos, tienen que buscar un lugar donde poder desecharlos, donde poder deshacerse de todos estos residuos. Y aquí es donde vamos. El tema más sencillo es a través del agua. Claro, el río fluye hacia abajo, va a dar al mar y el mismo ciclo del agua purifica de cierta manera, pero no se deshace de la parte de los desechos sólidos. Y claro, esto no llega como es río abajo y sigue toda la corriente marina hacia abajo, no afecta a Guatemala. Porque Guatemala se mantiene en la zona norte, la corriente marina fluye y eso va llevando los desechos hacia abajo. Entonces, ¿hacia dónde van a dar? Hacia Honduras. Exactamente. Y es ahí donde tenemos el problema. La compactación de desechos, por lo general, estamos hablando de 160,000 toneladas de desechos de residuos sólidos que se manejan. Eso es lo que esas 160,000 toneladas se manejan aproximadamente en una semana. Y eso tomando en cuenta el hecho de que usted menciona que viene desde los 70. Imagínate la cantidad de basura, la cantidad de contaminación que ha de poseer este río. Es increíble. Podemos hacer la analogía como que se hacen tantas series de los 70s, de el árbol que está en medio de dos casas y que suelta basura. Y que los vecinos, un día te tiró la basura a ti, el otro, claro, como no se da abasto con toda la basura que le tiran, tiene que deshacerse de alguna manera de ella. Pero claro, hablamos de hojas en la serie. Ahora bien, hablamos de toneladas, de, como mencionaba el abogado, de desechos sólidos, que el océano también se le llama comúnmente el basurero del mundo por la cantidad de desechos que hay en el océano. Pero estos desechos que van desde Guatemala nos están afectando al turismo. Ahora bien, ¿qué tanto es el impacto ya ahora en el tema climatológico? Porque hablamos del turismo, pero ¿qué tanto afecta a la salud también esto, abogado? Irónicamente, en este aspecto, quienes más se han visto afectados ha sido el pueblo guatemalteco. Oh, wow. Sí, irónicamente, porque precisamente en la cuenca del río Motagua hay tratados internacionales que lo manejan, como el Tratado de Viena y el Tratado de los Sitios Ramsar. Y resulta que el pueblo guatemalteco es uno de los que más hace uso del río Motagua, incluso más de lo que lo hace el pueblo hondureño.
Y al estar tan contaminado, quienes se ven más afectados en el tema de salud es el pueblo guatemalteco. Qué irónico que el país que más suelta los desechos ahí es la población que más está siendo afectada por el mismo. Sí, quienes se deshacen de ellos, como automáticamente se les regresa, como te voy a tirar esta basura, pero me termina afectando a mí. Qué irónico, en serio. De cierto modo, hasta llega a ser un poco como gracioso. Bueno, no tanto gracioso. Digamos qué tipo de humor estamos tomando también. Fuera cómico si no fuera trágico. Claro. Fuera cómico si no fuera trágico. Pero es graciosa la ironía. Graciosa la ironía. Pero sí, abogado, es un tema del cual tenemos que tomar bastante relevancia también hasta cierto punto en las medidas que se han tomado para resolver este conflicto. Entonces, no sé si usted nos podría ahondar un poco en lo que cuáles son las medidas que se han tomado hasta el momento para resolverlo. Ya que lo mencionan de esa manera, pues las medidas se empezaron a tomar después del año 2006, si no me equivoco, que se empezó a tomar conciencia clara de esa situación. ¿Por qué? Porque de los 70 a inicios de los 2000, el crecimiento poblacional se había mantenido en un margen bastante estable para ambos países. Y digamos que la cantidad de desechos que se generaban también era de manera gradual, no eran las cantidades que les menciono ahora. Igual, los 160,000 toneladas de desechos de basura que yo les menciono eran para el año 2018. Para la actualidad, esa cantidad tiene que haber subido en gran manera. Triplicado, abogado. Diría triplicado, incluso más. Es bastante la cantidad de desechos que se manejan, porque nosotros manejamos una economía de consumo, tanto nosotros como Guatemala. Seamos claros con eso. Y lo que se ha buscado ahora para poder neutralizar eso es cambiar a un tipo de economía más circular, que es reutilizar todo lo que podamos hasta de realmente poderlo dejar sin valor y efecto alguno. Y el detalle es que con la economía circular, como les menciono, es una de las medidas más eficaces, debido a que esto a nosotros nos permite poder hacer uso eficiente de todos los recursos que tenemos, incluyendo cuestiones como eso se le conocen en esa zona como la sopa de basura. Como la sopa de basura, por ejemplo, una de las medidas que más se les ha tomado y que en aquel entonces solamente era una propuesta, pero sé que el día de hoy es una realidad, con la llegada de las impresoras 3D, el uso del plástico, precisamente se puede reciclar para poder hacer impresiones en 3D a través de ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo lo hacen? A través de ese tipo de desechos. Y uno de los lugares que más plástico tiene en Honduras para poder hacer uso de esos es precisamente la zona norte, en donde está ubicada la sopa de basura. Esa es una de las medidas. Otra de las medidas que nosotros podemos utilizar a través de la economía circular también está la ejecución de las garantías ambientales. Resulta que Honduras y Guatemala tienen tratados suscritos, como les mencionaba, los de los sitios Ramsar. No sé si ustedes conocen acerca de los sitios Ramsar, pero son un tratado internacional que cuida las zonas de anidamiento de aves migratorias y de especies en peligro de extinción para conservar la biodiversidad. ¿Cuál es la situación con esto? Que precisamente en la zona del río Motagua es una zona Ramsar, donde se ubican aves que migran del norte al sur y así viceversa, y también donde se llegan especies protegidas como especies de lagartos, especies de peces, tiburones, entre otros. Y el hecho de que estas especies se vean afectadas en su desarrollo y en su hábitat natural genera el hecho de que se tengan que ejecutar garantías medioambientales para poder protegerlas. Garantías que tienen suscritos tanto Honduras como Guatemala. ¿Cuál es el detalle? Que no se han ejecutado esas garantías. Y son garantías que están suscritas a nivel internacional. Recordemos que el tema de los sitios Ramsar y así como otros tratados internacionales no se suscriben solamente entre el mismo país, sino que se tienen que suscribir de manera internacional. Eso pueden ser con organismos internacionales como la Haya, por ejemplo, que es donde están suscritas en este caso. Pero ninguno de los dos se ha atrevido a hacer la ejecución de las mismas, porque saben el conflicto que les podría generar. Esa sería otra de las medidas. Otra también es la comunicación que maneja la autoridad ambiental en Honduras con Guatemala. Por ejemplo, en Honduras se han tomado muchísimas medidas. Cuando yo estuve como asesor del ministro en el año 2018, tuvimos la oportunidad de hacer varias visitas de campo al sitio y trabajamos directamente con la Municipalidad de Puerto Cortés y la Municipalidad de Omoa para poder controlar esto. Se hicieron campañas para recolección de basura, lo de las campañas en la Semana Santa, en la Semana Morazánica, los proyectos que querían desarrollar ahí, porque todos los proyectos que quieran desarrollar un medio de inversión, o ya sea turístico, o algo que ellos quieran generar para que tenga una licencia ambiental que los regule, tienen que tener una medida de compensación ambiental. Y todas estas zonas que estaban en desarrollo
aplicaron su medida de compensación, limpiaban, aseaban, bueno, ¿qué no se hacía para poder sacar toda la cantidad de basura? Incluso con botes, y ellos llegaban con grandes botes tipo comercial con los que jalaban redes enormes, Ajá. con las que jalaban una gran cantidad de basura y limpiaban, y al día siguiente ya otra vez estaban esas mismas cantidades. Y Honduras lo que hacía es tratar de compostar la mayor cantidad de basura posible para darle ese uso de economía circular que les he mencionado. Sin embargo, está el problema con Guatemala. Se llegó a una conversación incluso con el ministro de Ambiente de Guatemala, con el cual el ministro de cargo, el ministro de turno en aquel entonces, el ingeniero José Galdames, tuvo la oportunidad de reunirse y trataron ese tema. Se llegaron a acuerdos y acuerdos que no se cumplieron al día de hoy. ¿Cuál es el punto aquí? Que entramos a la parte política, porque no se llegan a cumplir. Con la sucesión de tantos cambios de ministros, solamente en mi tiempo, yo estuve 5 años trabajando para mi ambiente. En esos 5 años hubieron cambio de 3 ministros. Wow. Y aunque sí se siguió la temática de los primeros 3, con el actual ministro no se ha desarrollado. Y mi intención no es hablar de política porque yo no soy político, lo soy honesto. Sin embargo, sí hago la aclaración que el hecho de que hay un cambio de gobierno, no deberían haber cambio de medidas para atender ese tipo de temas. No digo que el nuevo ministro no se haya enfocado en otros temas. Sí lo ha hecho y aclaró de que también son temas importantes. Pero en este, que es de tanta relevancia y que afecta a la población en general, no se ha hecho. Se ha dejado por lado, se ha dejado por fuera, se ha dejado que las propias alcaldías, con el poco presupuesto y el poco personal que tienen, se hagan cargo de este tema, y no es algo para que lo maneje una alcaldía solamente. Se requiere la intervención de un país completo para poder desarrollar ese tipo de temas, que lleguen a la presidencia de la República, que lleguen al Congreso, que se lleguen a tomar medidas y se lleguen a tomar las acciones necesarias para que sea oportuno poder ejecutar las garantías eficientes y de la manera más clara posible, no para afectar a un país vecino, porque aquí la idea no es entrar en conflicto, sino buscar una solución. ¿Y se han propuesto soluciones? Sí, por ejemplo, se ha propuesto la solución de la red de malla que pueda cubrir la zona del estuario y la cuenca del río Motagua de parte de Honduras. Sin embargo, requiere una gran inversión para poder hacer eso, y es una inversión que no solamente se requiere de aprobar aquí, sino que son mecanismos internacionales que requieren aprobar ese tipo de inversiones para que no se vean afectada la biodiversidad, porque evidentemente el hecho de construir una malla o un muro de contención en esa zona genera un impacto ambiental que puede afectar la biodiversidad en la zona, que es tan difícil de mantener y de por sí ya está tan afectada con el tema de la contaminación. Entonces, por ahí podrían ir las medidas que nosotros podríamos aplicar, aparte de las que ya conocemos, y las contenidas en las propias leyes, como la Ley General del Ambiente, su reglamento, el CINEIA del 2019, por ejemplo, y todos los CINEIAs que se han venido derogando, la Ley de Descarga de Desechos Sólidos, entre otras tantas que hay, la Ley del Uso General de Agua, su reglamento recién aprobado, la Ley de Recursos Hídricos. Hay gran cantidad de leyes que pueden manejar eso, pero ¿cuál es el problema? No las aplicamos. Entonces, tenemos ese conflicto de que si no se sabe hacer la mejor gestión del mismo, estamos en nada. Volvemos nuevamente a este mismo problema. Wow, vemos la cancha. Veamos qué tenemos. Un problema entre 2 naciones vecinas. Justo lo que los divide es un río el cual está extremadamente contaminado. 2 países las cuales tienen cada uno obligaciones porque firmaron tratados para resolverlo. Pero yo me quedo con algo que me da un poco de miedo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo ejecutan? Pero claro, también saben que ellos, como mencionaba el abogado, han hecho la vista gorda en muchas ocasiones. Más que todo Guatemala, porque como mencionaba el abogado, bueno, actualmente la Unión Europea manda jóvenes de ciertas organizaciones para que limpien. Y UNITEC en este caso les da horas de vinculación, ¿no? Como proyecto. Porque actualmente nadie hace nada si no le das algo a cambio. Pero, claro, eso es como poner una curita en un brazo quebrado, porque no logramos resolver el problema mayor. Porque por más que Honduras invierta recursos limpiando, generando más leyes, las descargas vienen de otro lado. Y si cuando nos sentamos a hablar, en este caso, se firma algo, se da el estrechón de mano, pero las acciones no llegan. Entonces da un poco de miedo, porque si vemos actualmente cómo estamos, parece que estamos contra la espada y la pared, porque somos quien más afectados sale en el tema de generación de recursos, porque somos los que sufrimos en el tema turístico. Vemos también que sufrimos porque no tenemos el miedo de ejecutar estas obligaciones legales, y también el decir ante una, en este caso, una institución internacional, hey, yo estoy resolviendo mi parte, pero el otro no puede, por el tema político, porque al gobierno actual, vamos a ser muy sinceros, el tema ambiental se le ha ido un poco al lado porque no le interesa mucho, porque está más involucrado en quién tiene la razón y el juicio y esto y lo otro,
que realmente veamos cómo ayudar a la población, porque también esta población, es cierto, está sufriendo un impacto grande que antes no tenía, que era el tema de que la gente quería ir a Moa o quería ir a estas zonas, y ahora le da miedo porque no saben si es a Chernobyl que van, porque tienen tanto miedo y tanto misticismo que se ha generado ante la zona, que tienen tanto miedo. Pero yendo ahora a generar un poco de esperanza, porque parece que estamos hablando solo de tristeza y melancolía, pero ¿qué podríamos realmente, abogado, considerar, o qué considera usted que este conflicto podría llegar a ser abordado en un futuro? ¿Cómo se podría realmente? Porque ya vimos que estas chones de manos y tal no resuelven. Mandar a jóvenes a limpiar la playa, al día siguiente está exactamente igual y parece que la quemada bajo el sol no sirvió de nada. Pero ¿hasta dónde usted cree que realmente va a poderse estirar esto a donde explote? ¿Qué va a pasar el día que esto realmente ya no dé a más? Tengamos toneladas en una playa, el otro país, la gente muriéndose. ¿Cuándo realmente esto usted considera que diga, ya simplemente no se puede, tenemos que sentarnos a hablar? ¿Cómo se resuelve esto? Pues ya tal y como usted lo ha mencionado, la solución lastimosamente no es a un corto plazo. Si lo fuese, tendríamos ya una garantía que se pudiera observar de que realmente hay cambios. Y no digo que no los haya, no, como le menciono, no todo está perdido, hay esperanza. Por ejemplo, los hoteles que están ubicados en esa zona y que cuentan con una licencia ambiental, por eso es tan importante que los negocios tengan su licencia ambiental, porque todos ellos hacen su granito de arena, aportan en algo. Entonces, si los hoteles quieren que su negocio crezca, tienen que mantener limpio, tienen que mantener aseado, tienen que mantener de la mejor manera que la gente desee ir. Ok, entonces para eso necesito estar invirtiendo en mantener limpia la zona. Entonces hay hoteles que, por ejemplo, ponen redes o tienen personal que están aseando constantemente o trabajan directamente de la mano con la municipalidad para poder invertir en camiones que lleguen a sacar esa basura. Por ejemplo, conozco uno, creo que se llama Hotel Paraíso. En aquel entonces lo que hacía era que trabajaba directamente de la mano de la Municipalidad de Moa y contrataban camiones que llegaban a milla 3 solamente a recoger las toneladas de basura a las 4 o 5 de la mañana, y después los mismos camiones volvían a regresar 6, 7 a recoger otra vez toneladas de basura, y así estaban, para poder estar sacando y limpiando y que el hotel se mantuviera. ¿Y qué han optado ellos? Por ejemplo, hacer como construcciones en tipo polines, así a desnivel, para que no tengan contacto directo con el agua, pero que tengan la opción de poder tener la vista y todo lo bonito que tienen y acceso a la playa, situaciones así. Pero como les menciono, no son soluciones sostenibles. Ok, ¿de qué manera vamos a generar nosotros una solución sostenible? Aunque se mire ilógico, cuando esto realmente sea insostenible. ¿Por qué? Porque esto sigue creciendo. Ya no es sostenible para Guatemala. Para Honduras todavía lo es de cierta manera, porque no es a nosotros directamente que nos llega la basura. O sea, sí lo hace, pero quien tiene la mayor cantidad de basura es Guatemala, no nosotros. Nosotros, digamos, tenemos los residuos. Esto va a seguir creciendo, se va a seguir expandiendo por el Caribe. Y al seguir expandiéndose por el Caribe, los puntos fronterizos que tenemos son las islas de las Bahamas y tenemos Estados Unidos, evidentemente. Una vez que esto llegue con Estados Unidos, ahí es donde me van a contar si no van a correr, si no van a correr para poder limpiar estas playas. Cuando el papá venga con la faja en la mano, van a ver venir a la muerte, claro. Exactamente. Obviamente van a haber naciones que se van a quejar, como lo ha hecho ya Cuba, por ejemplo, lo ha hecho Puerto Rico. Se han quejado por ese tipo de cuestiones. Islas Caimán se han quejado por ese tipo de problemáticas, pero como es algo que no es tan frecuente para ellos, ellos toman sus medidas y las medidas que ellos toman funcionan de cierta manera para ellos, entonces no se ven tan afectados, pero esto sigue creciendo. Esta sopa sigue haciéndose más grande. Entonces van a tener que tomar medidas. Por ejemplo, uno de los países que también se ha visto afectado ha sido Belice. Y como sabemos, Belice tiene su tratado directamente con Reino Unido. Reino Unido también ha intervenido, pero evidentemente solamente va a intervenir en la zona que le conviene a él, que es para la parte de Belice. Entonces ellos mantienen, digamos, aquí sí mantenemos limpio. Hagámoslo de ver de esa manera, porque Reino Unido interviene para que lo que le pertenece a él se mantenga en buen estado. Claro, como les menciono, esto sigue creciendo, sigue expandiéndose, va a llegar a Estados Unidos, y una vez que llegue a la bahía de Estados Unidos, pues ahí me contarán ustedes si no van a correr los dos países para poder hacer que esto se resuelva. ¿Es inminente la llegada de los residuos hacia Estados Unidos? Es inminente.
es inminente, porque los residuos siguen creciendo, las corrientes marinas siguen cambiando, el cambio climático sigue afectando. Y la población sigue aumentando. Exactamente, y la población sigue aumentando. Entonces esto va a seguir y conforme siga creciendo, se van a seguir viendo afectados otros países, no solamente Honduras, en el sur va a seguir afectándose, esto puede llegar incluso hasta Nicaragua, y si lo ponemos todavía más tétrico, hasta Costa Rica, y conforme vaya llegando esto y se vaya expandiendo esta sopa de basura, los países van a tener que empezar a tomar medidas más claras y estrictas para poder manejar mejor su nivel de control de desechos. Honduras ya lo maneja porque evidentemente se ha visto muy afectado, sobre todo en la zona centro-sur se ha visto muy afectado. Se han visto sancionados también, hemos tenido sanciones a nivel internacional, sobre todo en la zona centro-sur. Diga. No sabía que teníamos ya sanciones también en este aspecto también. Lo tuvimos en la zona centro-sur, fue con nuestro hermano Salvador, porque en esa zona también les menciono, son sitios Ramsar, sitios de anidamiento, el control de desechos, y lo que hizo El Salvador fue gestionar por ellos mismos el control de los desechos. Y al hacerlo, sencillamente nosotros manejamos nuestros desechos de una manera más controlable, pero todo lo que va a El Salvador mismo se encarga de depurarlo para evitar problemas. Y lo que se hace es que, como sabemos, hay un conflicto en el Golfo de Fonseca, entonces lo que ellos hacen es, bueno, ustedes me manejan la basura, yo me quedo calladito con eso, y yo los dejo pasar libremente por el territorio hondureño, sin cobrarles aranceles ni nada así, entonces dando y dando. Siempre tiene que haber ese tipo de cuestiones. ¿Cómo hablábamos? Yo no te ayudo si tú no me ayudas. Exactamente. Exacto. Ningún país va a actuar por buena gente. Siempre hay un interés de por medio. No hay buena fe en la política. Lastimosamente, sí. Y más que me llama la atención el hecho de que Honduras ha recibido sanciones cuando, si lo miramos de algún punto, a nosotros nos está llegando esta basura. Entonces, de aquí surge mi pregunta. ¿Hay algún tratado o algún incumplimiento por parte de Guatemala por el cual no se ha abordado en algún tipo de acción legal? Sí, la verdad que sí los hay. Guatemala también ha sufrido muchas sanciones a nivel internacional, pero ¿cuál es el problema con Guatemala? Digamos que Guatemala ahorita es el niño conflictivo, por el hecho de que, si ustedes están al tanto del contexto político de Guatemala, ha sido muy inestable. Hay bastante inestabilidad política en Guatemala. Entonces, al no existir una estabilidad, un gobierno con el cual pueda responder para poder accionar a ese tipo de temas, no hay manera de poder llevar un control. No solamente por el tema de sanciones, porque ellos saben que están sancionados, saben que tienen que cumplir y saben que tienen limitantes en la comunidad internacional. Lo saben muy bien y están al tanto de ese conflicto. Pero ¿cuál es el punto? Ante ese conflicto y ante mi conflicto interno, ¿a cuál le voy a dar más importancia yo? Claro. Si te queman el Congreso hace 3 años y soltarle basura a mi vecino, claramente la comunidad internacional prefiere resolver primero el que no se le sigan quemando la bandera y no le sigan quemando sus instituciones, a resolver un problema que, como decimos, ya lo hemos postergado bastante, sigámoslo postergando. Exactamente. Por ahí va la situación. Entonces, Guatemala tiene conflictos más serios, lastimosamente, que atender que el tema ambiental. Por ese motivo es que no se le ha dado la importancia necesaria al tema del conflicto medioambiental, porque ellos están tratando de resolver como pueden. Es un pueblo también que viene luchando, un pueblo que viene de la Confederación Centroamericana, que en su momento funcionó como virreinato de España y que fue el niño preferido en aquel entonces, en aquellos años, en aquellos siglos, pero que ahora que le ha tocado por sí solo, le ha tocado bastante difícil. Entonces, no es por compadecerme de ellos, ni mucho menos. Honduras también tiene sus conflictos y también hemos sido nosotros solitos, hemos salido adelante como hemos podido, evidentemente con la intervención internacional necesaria que se ha visto tan latente en el país, pero actualmente Guatemala tiene conflictos más serios y por ese motivo lastimosamente no se le puede seguir, o sea, es tirarle un yugo sobre otro yugo. Entonces es como, amiguito, resuelva su conflicto y cuando usted ya pueda tener a alguien que responda por usted y ustedes ya están bien, ya hayan resuelto su conflicto interior, ahora sí tratemos con las relaciones exteriores y veamos cómo abordamos ese tipo de temas. Pero eso no quita que el conflicto existe. Por eso les menciono, esto va a seguir creciendo. Guatemala sigue con su inestabilidad, es como una persona, traigámoslo al ámbito natural, como una paráfrasis, podemos darlo. Una persona con conflictos internos. Yo lucho con mi ansiedad, lucho con mis propios problemas, pero no puedo atender los problemas de los demás. Bueno, pero va a haber un momento que si estás a cargo de algún lugar, tu incompetencia te va a costar caro. Y esa incompetencia va a llegar hasta un superior y eso te puede costar tu trabajo, trayéndolo como una analogía.
Entonces, pongámoslo de esa manera, la incompetencia de Guatemala en este aspecto, y no es por llamar a Guatemala incompetente, porque como les menciono, están teniendo problemas, el pueblo guatemalteco está teniendo problemas serios. Sin embargo, este tipo de situaciones va a llegar hasta países como Estados Unidos y ellos van a tener que tomar una intervención. Y al intervenir, la intervención no es buena, porque vienen sanciones no solamente de carácter económico, sanciones de carácter administrativo, sanciones arancelarias, sanciones incluso de carácter penal. Entonces van a tener que responder de una manera que quizás el país no esté preparado para poder hacerlo. Sí, justo quería tocar ese punto que usted mencionaba, abogado, de que hasta cuándo se va a poder llegar este conflicto y por qué lo estamos postergando tanto. Es cierto de que existen problemas con una inmediatez que necesitan resolverse ya, tocando como mencionaba lo del Congreso. Ok, en sí como le mencionaba de que hasta dónde se va a poder alargar, porque si mencionaba de que había una inmediatez en problemas como lo es la quema del Congreso y también está la problemática de la contaminación del río Motagua. Pero entonces nosotros, ¿por qué lo estamos postergando tanto? A mí se me ocurriría de que sería porque no estamos viendo de inmediato los efectos, porque tenemos que recalcar también de que para que un problema medioambiental sea así ya afecta a la población, tiene que venir de años. Usted lo mencionaba, viene este problema, un conflicto desde los 70. Lo estamos tomando con mayor relevancia ahorita porque, como mencionó Miguel, ya van 54 años de este conflicto. Podemos ya estar viendo lo que es las consecuencias de tanta basura. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a caer en la conciencia de que esto posee relevancia y que si no se aborda ahorita, puede llegar a la teoría que usted nos planteaba de Estados Unidos, Costa Rica e inclusive Puerto Rico, afectados por la cantidad de basura que estamos viendo en esta contaminación? Ok, ya que lo abordamos de esa manera, los efectos no son de carácter inmediato. Esto es algo progresivo. La situación está en que va a llegar a ser un problema, como el mismo dicho lo dice, la basura estorba hasta que ya se siente. Sí. Entonces, traigámoslo al contexto literal, hasta que realmente esto nos afecte como pueblo hondureño en general, ahí es donde vamos a tomar medidas. Porque ¿cuál es el detalle? Ahorita solamente afecta a 2 municipios, Puerto Cortés y Omoa. Eso es todo lo que está afectado. Y como sabemos, para el gobierno central no son municipios que sean de carácter tan relevante, sobre todo por el tema ambiental y turístico. Porque sí sabemos de que en el caso de Puerto Cortés es relevante por el tema del puerto, pero igual, el mismo puerto genera sus puntos de contaminación, claro, que también están regulados y están debidamente gestionados. Eso no es inconveniente. Pero volvemos al punto. Como el puerto sí está regulado y sabe cómo manejar el tema de su propia contaminación, no le interesa tanto la contaminación que viene por fuera. Por lo tanto, estamos hablando de un conflicto que se va a venir desarrollando de manera progresiva, lento, pero seguro. Y hasta que nos afecte a todos como país en general es donde vamos a tomar ya la iniciativa. Cuando esto no solamente llegue, por ejemplo, a las playas de Omoa, de Puerto Cortés, ya cuando comencemos a ver las playas de Tela, cuando comencemos a ver las playas de Ceiba, cuando comencemos a ver las playas de Roatán, cuando comencemos a ver Trujillo, toda esa zona de vida afectada, ahí es donde van a pegar el grito al cielo y pobre del gobierno que le toque estar de turno en ese momento. Porque estamos hablando que van a tener que ver cómo resolver un conflicto que viene de años. Y para después tenemos el ministro de Ambiente y es donde yo pido la intervención del ministro respectivo que tiene que hacerse cargo. Porque yo no voy a culpar a este específicamente. No se trata de esto. Es un conflicto heredado. Y no estoy echando la culpa a los gobiernos anteriores tampoco. Cada gobierno se centra en lo que debe hacer, pero todos los gobiernos desde el año 92 tienen un secretario de Ambiente. Y el secretario de Ambiente tiene la responsabilidad de hacer su gestión específica para poder resolver ese tipo de conflictos. Porque como les menciono, no es nuevo. Y tienen que resolver no solamente con lo de Río Patuca, no solamente tienen que resolver con lo de Parque Nacional Botaderos, no solamente tienen que resolver con gestión sostenible, tienen que resolver eso también. O sea, si a mí me entregan la gestión ambiental de un país, yo tengo que gestionar íntegramente todo, no solamente lo que a mí me interesa, lo que yo digo que me llama la atención. ¿Puedo darle prioridad a algo? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo que yo puedo priorizar temas en específico, como por ejemplo este ministro lo ha hecho en el tema del agua en Tegucigalpa. Vaya, se lo reconoce, se le está tratando de buscar agua a la pobre Distrito Central, sí. Estamos bien.
Pero no solamente es ese el punto. Tenemos otros temas más importantes que tratar. Y no digo que el tema del agua en Tegucigalpa no sea importante, pero ¿y este? ¿Para cuándo? Este tema tiene 54 años. Es como decirme, tengo tantas tareas en tantas clases. Y esta ya tiene 54 años de atraso. ¿Qué espero yo para poder atenderla? Desde semana 1. Ajá, de semana 1 a semana 54. Entonces, no, Claro. ahí tenemos un problema. Entonces, como les menciono, es algo progresivo, que se va a ir viendo hasta que afecte de manera íntegra al país. Estoy seguro que se van a empezar a abordar medidas. Y no soy la primera persona que lo dice. Han habido muchos legisladores, muchos técnicos, muchos ambientalistas también que lo han mencionado. Y se va a seguir abordando hasta el día que realmente se toque el tema de forma seria y se le busque una solución íntegra, sin esperar a encontrar un culpable, sin esperar a que Guatemala haga algo. Nosotros como país podemos hacer. El problema es que no es algo tan importante hasta ahora, porque solo afecta a 2 municipios. Wow. Esperen que toque el resto de los municipios, esperen que toque el resto de la zona norte y ahí me van a contar. Wow, para ir bajando las ideas a piso, como mencionan, porque podríamos ir hablando de ese tema el resto del día, el resto de la semana y probablemente el resto del trimestre, y siempre encontraríamos más piedritas que poder levantar y encontrar más problemas. Yo concluiría con 2 aspectos. Uno, aquella famosa frase que dice que el que no conoce la historia está destinado y lastimosamente a seguirla repitiendo, porque yo no sabía que esto venía de los 70, cuando uno dice 70, pero cuando uno dice estamos en 2024, son 54 años de una problemática que hemos simplemente dejado al siguiente gobierno, al siguiente gobierno, al siguiente gobierno, y que lastimosamente al que le toque cuando estalle la bomba no va a poder decir el siguiente gobierno, porque se va a tener que resolver. Y segundo, yo concluiría con que creo que podemos tener en claro que el abogado aquí presente debería ser el ministro de... No, hasta ahí no, amiguitos, hasta ahí no. ¿Por Les qué? agradezco eso, pero eso es una responsabilidad que no, por lo menos en este momento de mi vida no estoy preparado para abordar. No, pero la verdad es que de mi persona se le admira, uno, el conocimiento que tiene abogado, porque yo no sabía que hubiese tanta problemática y que hubiese tantos actores involucrados y que nadie quiere meter la mano. Es como, está la bomba, pero nadie quiere cortar el primer cable, porque saben que cuando empiecen, va a empezar a desmenuzarse este problema y o se terminan presos gobiernos anteriores porque lo dejaron de lado y porque prefirieron, tocar temas más importantes para ellos, pero cuando ya toque, cuando sientan el agua al cuello, ahí van a decir, toca meter mano, y ahí van a empezar la cacería de brujas, porque lastimosamente nombres van a salir y gobiernos que pues prefirieron otros problemas van a tener que pagar eso que tanto dejaron de lado. No sé, Marcela, ¿con qué quieres finalizar para dejar al abogado, nuestro invitado del día de hoy, para que dé las palabras de cierre? Bueno, exacto como lo que vos estabas mencionando, de que en sí nadie quiere ensuciarse. Este gobierno, asumo, no se va a querer ensuciar con esta problemática. Y termina siendo una analogía graciosa debido a la contaminación del río Motagua. Ninguno en realidad quiere meter la mano. Entonces, queda bastante a reflexión de cada uno de nosotros y analizar dentro de nosotros qué es lo que estamos haciendo, hasta cuándo se va a poder seguir alargando, hasta cuándo esto va a explotar, y cuando explote, ¿qué va a pasar? Ya hasta podemos observar lo que son las consecuencias, pero también nosotros como personas podemos ir aportando nuestro granito de arena. Tal vez no, si vamos a las playas, no dejar la basura, recogerla, porque algo que se ve bastante como son las cervezas. No sé si has ido vos en Semana Santa o Semana Morazánica, que quedan aquellas botellas de Corona, quedan las latas de salvavidas. No nos patrocinan, por favor. No dar nombre porque no nos están patrocinando. Quedan aquí y se ve un basurero. Inclusive creo que recuerdo la crítica que hizo Luisito Comunica cuando llegó a Omoa, que él mencionó la cantidad de basura que se miraba y al día siguiente la municipalidad ya estaba limpiando. Entonces es como hacer este llamado a la población a reflexionar cada uno de nosotros que si van a la playa, por favor recojan su basura y por favor de que con esto que ya están haciendo ayudan a disminuir un poco. Tal vez en lo internacional ya sea más complejo porque involucra ya entes más complejos, más responsabilidades. Pero sí que tal vez como ir afianzando este cambio poco a poco
poder marcar una diferencia y que tal vez las consecuencias no sean tan agravantes y no exploten y nos salpiquen a todos. Entonces le agradecemos mucho su colaboración, abogado. Este conversatorio realmente ha sido enriquecedor a mi persona, tanto como a Miguel, porque les comento que mi conocimiento era tal vez un poco no tan profundo, pero sí conocía algunas de las medidas, pero ahondar en lo que fueron los tratados, tanto como estudiantes de relaciones internacionales, créame de que se vuelve enriquecedora la plática. Entonces le agradecemos mucho su colaboración y su participación en lo que ha sido este episodio y nos despedimos sin más.